Ahorita comenzamos, ¿eh? Den un momento en lo que se conectan más y pasamos a ver las redes de Allen Bradley. Va, va. Sí, profe. Oiga, profe. Ajá, Ve que le he platicado que estaba haciendo una máquina con un amigo ajá. y todo, ya casi la acabamos y vamos a empezar la producción. ¿Cree que cuando la tengamos ya en físico, me pudiera dar su punto de vista, a ver si se le puede mejorar o algo así? Sí, sin problemas, tú dime dónde y te visito. Mm, Ok, gracias. ¿Va? Sí, gracias. Profe, buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, profe, Ajá, te escucho. entre ayer y hoy me he estado intentando conectar al PLC, al 5100, Hey, y pues como que no sé, está raro, no sé si me puedo apoyar con eso al final de la clase. a ver, de una vez, ¿no? Para ver por qué no te puedes conectar. Ah, ok, Dame un sí, sí, segundo, ¿eh? Espérame. sí. Entonces, ya puedes compartir. Trata de conectarte. De hecho, ahorita yo no estoy conectado por el Diacom. A ver, me dice si ya se ve. Ujú. El Diacom no me da problemas por ahorita. ¿5100? Espérame, dale un ping. Sí. Ahí está. Lo que pasa es que cuando quiero descargar el programa, Ajá, lo intento varias veces, lo voy a hacer ahorita. a ver. Y de hecho, no me marcaba aquí 253, marcaba uno antes, o sea, cuando hacía las cosas, pues. Y ahorita que le doy a descargar el programa, como pues no hace la conexión, me marca que hay error. Bien. No. De A hecho, ver, espérate. sí. Vamos a ver qué pasa. A ver, trata de abrir. Acá se trabó. Sí, acá también. ¿Sí estás seguro? A veces, de hecho, me he estado cambiando la IP. Ahí. Mira, por ejemplo, ahorita aquí, esta tiene Es que... eso. Es eso. Pero cuando se la arreglo, me pasa lo mismo, miren. Lo que pasa es que ya no estás en la misma IP. Déjame la cambio desde acá. Dame un segundo, ¿eh? Sí. Listo. Ya está, ya tiene la misma IP. Mándale un ping. ¿Al 5100? Ujú. No, ahorita se quedó en timeout. Ah, ya. Ahí Ya está. empezó a recibir. Ok, a ver, primero cambia tu configuración de red. Porque la configuración de red está mal, por eso no te deja cargar. Entonces ahí, ponle la 5100, ya estaba. Sí. Ok, ese es el programa que tú quieres cargar.
Pues Ahora, ajá, sí, sí, sí. ¿qué tiene ese programa? No, más bien yo quería obtener el PLC. El del PLC ahorita no trae nada. Si Ah, no trae nada, es- no te muestra nada. ¿Va? ahí, ok, entonces yo creo que ese era el problema. Ajá. Es que alguien cambió o cargó algo y luego borraron y ya. Se puede Ah, borrar. ok, ok, entonces al rato carga el programa. Sí, si no puedes descargar nada, no, o sea, es precisamente por eso. Ah, ok, ok. De hecho, Ok, ahorita profe. yo le puedo cargar el último programa. Déjame cargárselo. Ya, profe. ¿Qué tal? Dame un segundo, ¿eh? Sí. Oiga, profe, dice Ali que no lo acepta, que no lo ha dejado entrar todavía. Entre, Que sí lo deja pasar. ¿Ali? Ah, ya llegaste. entre, Sí, ya está Ah, aquí. vale. Sí. decía, me hiciste quedar como estúpido. Dame un segundo, ¿eh? Dame un segundo. ¿Ya te desconectaste, Cot? ¿Del Del... Jacob? Sí, Ya me desconecté. ok, va. ¿Pueden escucharme? Sí, profe. Ok, Sí, profe, lo Sí, escuchamos. profe. déjame le cargo el programa que tenía. Ahí está ya. Entonces, ya con esto cargado, ya nada más prueba que puedas descargar y listo. ¿Sale? Sí, profe. Ya está. ¿Y ahorita ya me puedo conectar? Sí, ya. De hecho, ya debes de Ah, poder descargar. ok, ¿Va? gracias. Sí. Ok. Ok, vamos a ver lo que son las redes de Allen Bradley. Vamos a notar que hay algunas en específico que vamos a poder manejar, que viene siendo lo que es ControlNet, Ethernet IP y, por ejemplo, en este caso es DeviceNet. Son las tres redes que nosotros vamos a encontrar en cuanto a lo que es, eh, digamos que redes de comunicación con respecto a Allen Bradley con otros equipos. Ahora, estas tres son fundamentales en cuanto a la marca, por así decirlo. O sea, normalmente nosotros si vamos a manejar Allen Bradley vamos a tener que acostumbrarnos a traer ya sea esta de Ethernet IP, la de ControlNet o DeviceNet, y cada una tiene sus características un poco
digamos que particulares. ¿A qué voy con esto? Obviamente sabemos que Ethernet IP es lo más moderno que vamos a encontrar. ¿Por qué? Pues porque estamos en una época en la cual casi todo ya tiene puerto RJ45 con conexión a Ethernet para poder hacer, por ejemplo, aprovechar pues este medio físico y tener una mayor velocidad. También implica pues de que ya puedo trabajar con una red que puede ser también incluso la misma estructura de una red de computadoras y las posibilidades que eso implica, ¿no? Entonces, nosotros que vamos a ver que con respecto a Ethernet IP, hay equipos que me van a permitir comunicarme a través de Ethernet IP por medio del puerto Ethernet y que tiene una velocidad de transmisión de datos muy alta que pues obviamente es propia del medio físico en el que estamos. Además de que, por ejemplo, vamos a tener otras características como productor y consumidor, como acceso a más localidades de memoria en cuanto a equipos que nosotros vamos a tener y demás, ¿no? Entonces, nosotros lo que veríamos aquí es que más que nada, Allen Bradley, esto es tomado de las notas de Allen Bradley, te recomienda, por ejemplo, el tipo de elemento que tú necesitas para poder implementar este tipo de comunicaciones en tu estructura de, ¿cómo se dice? En tu estructura de red. Y si nosotros buscamos 1756-NBT, vamos a encontrar esto, ¿no? Un ejemplo sería esto. No sé si lo pueden ver. Sí, profe, sí se ve. Entonces, este modulito lo que hace es muy simple, se agrega a este rack, así como lo ven aquí. Y la ventaja de esto es que aquí ya nosotros tenemos comunicación y nosotros podemos agregar los procesadores, por ejemplo, del lado derecho o podemos agregar uno o más. Así podemos tener una red, por ejemplo, dedicada al enlace de datos con una base de datos, por ejemplo, o con un OPC o con otros equipos que me van a permitir a mí, por ejemplo, hacer la inserción directa en una base de datos o mandar datos a través de el mismo protocolo a un SCADA y demás, ¿no? Este es el equipo que, por ejemplo, me sugiere Allen Bradley en cuanto a lo que es un Logix, que ya esto es un pack, ¿no? Sin embargo, pues vamos a encontrar otro módulo que es el que nos menciona aquí la presentación, que es el IT156 eWeb. Déjenme mostrárselos. ¿Qué es este, no? Que si se fijan, este es diferente porque este es un módulo de web server como tal. Entonces ya te permite, por ejemplo, hacer lo que hemos visto un poco. Te viene incluso desde la instalación hasta el uso del servidor web. Los datos que tú puedes agregar, configurar, por ejemplo, otros servicios que trae y darle más propiedades a tu módulo como tal. Aunque siendo sinceros ya es un poco más simple que antes, ¿no? Y esto implica pues un mayor número de posibilidades en cuanto a lo que se puede hacer. Ahora, aquí también vamos a encontrar que estos módulos, a pesar de la estructura que tienen, pues complementan la red porque permiten hacer jerarquías y agregarle más tareas
o delegar más hacia otro tipo de, por ejemplo, hacer un ejemplo, ¿no? Si queremos hacer control estadístico de calidad, podemos hacer que el PLC no sea el encargado de hacerlo, sino que haya un servidor que tome las decisiones a partir de los datos que el PLC le envía a través de ese tipo de equipos. Ahora, hay otros módulos, no me acuerdo cómo se llama el otro módulo, que permite directamente desde el módulo, configuras el módulo y ya te hace la inserción en una base de datos, tal cual. Tú ya no te tienes que preocupar por crear la cadena de conexión desde la base de SQL Express o MySQL o SQL Server y demás, sino que directamente entras al módulo, ahí modificas, creas la cadena de conexión, metes el usuario y la contraseña y decides qué vas a hacer, si quieres insertar o agregar, indexar, modificar y demás, ¿no? Entonces esas son las ventajas que implica el tener este tipo de equipos. Otros, por ejemplo, son ya directamente un OPC, que lo que hacen es servir como una interfaz entre, por ejemplo, no sé, si quieren así verlo, Excel y el PLC, y ya lo que hace es toma los datos y los inserta en, otra vez, siendo Excel una base de datos, pues esto, hacerlo consecutivo, ¿no? O, por ejemplo, ya directamente en un programa como puede ser LabVIEW, sin que tú tengas que tener lo que es el OPC Server, sino que ya directamente es una conexión a partir de este OPC que ya viene integrado aquí. Y así hay diferentes módulos que nos vamos a encontrar por la ventaja de este tipo de equipos. Ahora, sin embargo, vamos a tener otra red que se llama ControlNet, en donde sí, digamos que tiene otras propiedades y, por ejemplo, está muy específica para la parte de seguridad intrínseca. Es decir, no tiene las mismas vulnerabilidades que tiene una red de Ethernet IP, pues porque no tiene la misma apertura de la red. Además de que tenemos que tomar en cuenta de que al ser una red cableada, es un poco más segura y tiene la ventaja de que esta sí tiene la capacidad de ser redundante y además es determinista. Entonces, ¿qué implica esto? Que si un dato no se recibió, lo repite hasta que llegue una confirmación de recibido. Y si nosotros buscamos los módulos que sugieren, nosotros vamos a encontrar esto. Este pequeño módulo que, si ustedes se fijan, abajo pareciera tener como una especie de tubo, ¿cierto? Sí. Ese tubo es un accesorio que es coaxial, que ahorita lo vamos a ver. Entonces entra un cable coaxial por ahí y va a llegar a diferentes equipos, ¿no? Donde nosotros vamos a ver que, por ejemplo, por ejemplo, aprovechando esto es un PLC de seguridad de Allen Bradley. Si ustedes ven, es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, si ustedes observan, la parte de DeviceNet tiene este accesorio en la parte inferior. Por ahí se conecta y se llega a diferentes equipos que también son obviamente DeviceNet, ¿no? Digo, ControlNet. Y esa es la ventaja de este tipo de equipos, ¿no? Les decía, está muy enfocado en hacer una red segura, intrínseca, que sea repetitiva, o sea, determinista, que además se especializa un poco en lo que son equipos de entradas y de salidas, pero lo más importante que es, bueno, que tenemos una seguridad en cuanto a que es una red cableada y no es tan fácil de entrar como, por ejemplo, pudiera ser una red como lo es Ethernet, ¿no? Por las ventajas que tiene Ethernet, pues también hace que sea un poco vulnerable. Ahora, la última, que es DeviceNet, por lo general se va a utilizar, por ejemplo, con controles de velocidad, con básculas, con no sé, se me ocurren luces, como por ejemplo lámparas, balizas, sensores, por ejemplo, encoders. Se puede encontrar también, por ejemplo, con medidores de presión, medidores de humedad, con dispositivos que van a ser considerados como de bajo nivel. Por lo general, en estos casos van a ser sensores que van a enviar el dato a través de comunicación para no tener que enviarlo a través de una señal que sea 4 a 20 miliamperes o 0 a 10 volts, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar es que en DeviceNet vamos a encontrar un número mayor de dispositivos con los cuales nos vamos a poder conectar. Y no solo eso, DeviceNet es un poco más utilizada y, por ejemplo, Omron
puede, a mí me ha tocado, por ejemplo, tener equipos que son Omron, pero que utilizan la red de DeviceNet para conectarse, por ejemplo, con básculas o con otros elementos de control que tienen esa misma capacidad de tener un puerto DeviceNet. Entonces eso lo hace que sea una buena opción si nosotros queremos tener una red en la cual tenemos un controlador y diferentes dispositivos como lo pueden ser, por ejemplo, variadores de velocidad o otros traductores que nos permitan pasar de una variable de tipo físico a un dato que podemos utilizar ya en concreto en una comparación o dentro del proceso. No necesariamente tenemos que tener una red muy amplia o muy grande, sino simplemente es un cable de 5 hilos que me va a permitir a mí comunicarme con diferentes dispositivos que pueden ser desde muy simples hasta un poco más complejos y con un poco de control propio. Y si se fijan, nos menciona el 1756-DNB y nos manda a esto que está aquí, ¿no? Y si ustedes se fijan, es este puerto de 5 pines y hay un estándar en cuanto a colores. Este es el puerto DeviceNet. De hecho, aquí lo pueden ver también. O aquí no. Entonces lo que ustedes tendrían serían 2 que son de alimentación, 2 que son de datos, que en este caso va a ser el blanco y el azul. Y el de en medio por lo general es en donde va la malla del cable que se utiliza, porque se debe utilizar un cable no tan simple, sino se utiliza un cable de por lo general 4 hilos, que son 2 pares trenzados, y además lo que se utiliza es que entre los que es el data high y el data low, que es el azul y el blanco, se pone una resistencia de inicio y de fin de la red, sobre todo si esta es de tipo troncal, ¿no? Entonces, esta es la característica de DeviceNet en cuanto a lo que es su módulo que se utiliza, por ejemplo. Ahora, nosotros lo que veríamos con ControlNet, que es la primera red que vamos a ver, es que es una red un poco más enfocada a la seguridad en el control industrial. Entonces, nosotros, ¿qué veríamos aquí? Primero veríamos una especie de convertidor que nosotros vamos a tener que utilizar si queremos acceder directamente de una PC hacia esta red de control, que era lo que les decía. Esto implica un poco más de seguridad. ¿Por qué? Porque no nos podemos conectar de forma directa, porque incluso nosotros ya no tenemos una entrada de cable coaxial para indagar en cuanto a lo que es una red de este tipo. Segundo, por lo general se utiliza este tipo de estructura en el cual yo tengo un principio y un final de la red. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿cómo le puedo hacer si esta red por lo general utiliza un cable coaxial para poder comunicarse entre diferentes dispositivos? ¿Cómo le puedo hacer para indicar que este es el principio y el final de la red si yo necesito tener una resistencia de terminación para hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Puede replantear el Sí. problema, por favor? Tú has usado un cable coaxial, ¿no? El de megacable que, por ejemplo, tenemos nosotros. Es un cable muy simple que tiene un cable o un alambre al centro, ¿no? Sí. Un aislante y luego tiene una malla que se utiliza para, para la transmisión de datos. Luego viene otro forro en donde tú tienes que, por ejemplo, este cable se tiene que poner al conector y el forro, digamos que es la carcasa del conector. Si tú no pones la malla al conector, pues simple y sencillamente no hay transmisión completa de los datos, ¿no? Entonces, aquí como tú pondrías una resistencia de principio o de final de red, si es un cable como tal, en el cual pues no tienes hilos, ¿no? No hay algún tipo de, pues no sé cómo se llame, como un modulito donde se pueda conectar ese cable, se ponga la resistencia si del otro lado salga. Tiene que haber un Así. accesorio, así es, tiene que haber un accesorio que se conecta al puerto y que te dice que este es el principio o este es el final de la red, en el caso de que tengas una topología de esta forma, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, de que yo utilice ControlNet? ControlNet tiene dos detalles y este es muy importante y lo vamos a definir como determinista.
lo que implica es que yo tengo que saber que sí se llegó mi mensaje y por lo tanto tú me tienes que confirmar eso, ¿no? Es decir, yo envío un mensaje a un equipo y este equipo me tiene que confirmar que efectivamente recibió el mensaje y me da la respuesta. En el momento en el cual yo no recibo una respuesta, esto se vuelve a repetir y por lo tanto podemos decir que CTRL, además de determinista, es repetible. ¿Por qué? Por precisamente esta característica que va a tener, ¿no? En el cual yo no obtengo una respuesta del equipo al cual yo mandé la petición de comunicación, entonces vuelvo a enviar el mensaje hasta obtener una respuesta. Y en dado caso de no obtenerla, ahí es donde sí yo puedo decir, ok, hay un problema y lo reporto en este caso desde cualquier equipo, ya sea PLC o el otro equipo que sea el que esté esperando el mensaje, ¿no? Sin embargo, por lo general, toda la administración de la comunicación va a ser a través de esto, ¿no? Del PLC. Ahora, si ustedes observan, hay diferentes en este tipo de red que tenemos aquí planteada de una forma muy simple. Observen lo que tenemos. Tenemos un Control Logix, lo cual lo hace un PLC superior. Tenemos un PLC5, que es un PLC muy viejito ya. Un variador de velocidad, o sea, un control de velocidad para un motor de corriente alterna. Un panel view, que es el nombre que le ponen ellos a sus HMIs. Y módulos que nos permiten tener entradas y salidas extras, ¿no? Entonces aquí nosotros que vamos a ver, pues una variedad de equipos con los cuales, por ejemplo, si yo tengo un módulo de entradas y aquí tengo puestos los paros de emergencia, pues es bien importante saber el estado de los paros de emergencia. Por eso, si en algún punto en este módulo yo necesito información, pasarla hacia un PLC, bueno, el PLC hace la petición y si no recibe una respuesta, este se puede ir a alarma y no permitirnos arrancar nada o simple y sencillamente en todo momento estar marcando una alarma que lo que haga es no permitirnos arrancar nuestro proceso o mandar una constante falla que al mismo PLC reporte, ok, estoy en falla porque no hay una comunicación y yo establecí como prioritario esto, ¿no? Entonces es bien importante considerarlo. Incluso que pudiera pasar que en algún punto, al no poner una resistencia de terminación, la red queda abierta y por lo tanto también no puede haber comunicación entre los diferentes dispositivos. Entonces eso es prioritario considerarlo porque puede pasar, en más de una ocasión ha pasado de que por no tener una resistencia, no hay comunicación en la red. No sé si me explico hasta aquí. Sí. Ahora, ¿cómo la podemos definir? Bueno, aquí me tomé un poco la libertad de ponerles esta definición tal cual. Porque es muy simple y es más fácil de ver, ¿no? Entonces aquí lo que muestra es el control de lo que es el algoritmo de comunicación. Nosotros vamos a ver que este tipo de protocolos, aunque la capa 1 es un cable coaxial, vamos a ver de que se distribuyen los datos a través de un algoritmo de control que permite enviar mensajes prioritarios y luego, si sobró un tiempo, destinar mensajes que son importantes también, pero que no son tan prioritarios o tan importantes como lo que yo tengo ya definido, ¿no? Entonces yo tengo un intervalo en el cual decido enviar datos y si para ese tiempo no se, o sea, no me he terminado ese tiempo, puedo enviar otros datos que quedaron rezagados o puedo enviar información emergente a través de esto y cumplir con algo que me dé un poco más de agilidad y de velocidad, tanto en la transmisión como en la recepción de datos. Entonces, si ustedes se fijan, la definición muestra algo muy interesante que dice control de capas, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que les he explicado. Es decir, nosotros vamos a ver de que hay un algoritmo de control que permite controlar lo que se debe de enviar de forma prioritaria durante un tiempo y vamos a definir un tiempo en el cual tenemos una ventana para enviar mensajes y si nosotros hemos enviado los mensajes prioritarios, tenemos esto que está aquí, este tiempo que nos sobró, podemos jugar con él para poder enviar otros mensajes que no son considerados prioritarios, pero que al igual
son buenos o importantes para el proceso, aunque no tienen la misma prioridad como estos que van a ir cargados en este tiempo que vamos a tener aquí. Entonces, por eso es importante considerar esto dentro de la definición. Así como también, por ejemplo, vamos a ver que es muy bueno, por ejemplo, para utilizar, además de cualquier protocolo, ¿no? Pero es precisamente por esta razón en la cual puede enviar a través de un algoritmo de control mensajes de repente emergentes. Es bueno, por ejemplo, para manejar entradas y salidas. De hecho, ahorita al rato vamos a ver una comparativa entre las 3 redes que maneja el Embradley como prioritarias y cuándo es adecuado utilizar una de esas, ¿no? De esas redes. Y también me sirve, por ejemplo, para yo poder comunicarme con el PLC, aunque yo no esté directamente conectado, por ejemplo, al PLC. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que una de las cosas que se puede hacer es que si yo tengo el PLC conectado, por lo general, este tipo de equipos no tienen uno, sino 2 puertos. Entonces, este PLC se conecta con un módulo de entradas y de salidas, y aquí vamos a encontrar los 2 puertos. Y entonces yo con una computadora, suponiendo que tengo una tarjeta para comunicarme por ControlNet o un adaptador de USB a ControlNet o un escáner que por lo general también se puede utilizar, llego, me pongo en este puerto y a través de esta red yo puedo acceder a esto. Pregunta, ¿sí me pueden escuchar? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, la ventaja de este tipo de redes, bueno, pues es como les decía, y si ustedes van a ver en varias definiciones, siempre va a aparecer esta palabra, determinística o determinista, ¿no? ¿Por qué? Y repetitividad. Porque precisamente la idea es que si un mensaje no lo recibo, yo lo pueda repetir el número de veces hasta que en algún punto yo tenga la opción de estar seguro de que no hay comunicación con mi equipo y reportar esa falla, ¿no? Porque es importante que yo sepa que no hay un elemento dentro de la red. Esto mismo que implica que el manejo de la red no se hace a través de el programa. O sea, nosotros vamos a encontrar que el compilador para Allen Bradley se llama RCLogix y puede ser el 5, el 500 o el 5000. Y el 5000, está migrando a algo que se llama Automation Studio. Studio 5000. Que por lo general, esto lo quitan y es el Studio 5000. ¿Va? Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, que esto es un software que obviamente ustedes tienen que comprar para poder programar. O sea, esto es el compilador. Si nosotros queremos hacer el manejo de la red, ¿qué es lo que pasaría? Nosotros tenemos que conseguir algo que se llama RS Networks. Y hay versiones. Esa versión que nosotros tenemos que comprar se llama For ControlNet. ¿Sí me explicó? El hecho de haber comprado el RC Networks no significa que yo tengo acceso a las 3 redes. No. Si yo quiero comunicar o administrar una red DeviceNet, necesito comprar otra vez el RC Networks, pero ahora para DeviceNet. Y precisamente para Ethernet IP. Lo que implica, pues, es un gasto considerable, ¿no? Y con eso, ¿qué me va a permitir? Bueno, lo que me permite es el manejo de la red. Entonces, yo puedo administrar qué equipo está dentro de la red, asignarle propiedades, leer, por ejemplo, registros donde ellos tengan entradas, salidas y memorias. Y desde ahí nosotros poder decir, ok, yo puedo administrar cada uno de los equipos que tengo de la red hasta el punto en el que yo sé si, por ejemplo, el ID no coincide, es porque hay un equipo que no estaba dentro de la red
y no permito que se comunique. ¿A qué voy con esto? Que si de repente yo hice un cambio en la red y un punto de entradas y de salidas lo quité porque se quemó, porque alguien orinó sobre de él o porque lo que ustedes quieran, y yo nada más tenía uno nuevo y lo coloqué, no significa que de forma inmediata y nada más porque tiene el mismo tipo de conector se vaya a comunicar con la red. No, yo tengo que acceder con el software y cazar o ligar ese componente a la red de nuevo y borrar el equipo anterior o asignarle las propiedades a este nuevo equipo o de lo contrario, aunque esté conectado y que todo se vea bien perfecto en cuanto a hardware, no vamos a encontrar nunca que ese equipo se encuentra dentro de la red a menos que directamente lo asignemos. No sé si me explico en este punto. Sí, profe. Ahora, déjenme mostrarles algo. Denme un segundo, por favor.
Listo, jóvenes, una disculpa. ¿Pueden escucharme? Sí, profe. Ok. Entonces, estábamos en esta parte, ¿no? Y lo que les quería mostrar, a ver si venía, era el precio del RC Network, pero no lo pude encontrar. Pero bueno, entonces hablábamos de que yo necesito, por ejemplo, si yo necesito hacer una modificación en cuanto a un equipo que ya tenía previamente conectado, lo tengo que hacer a través de este dispositivo sin modificar la lógica de control y desde ahí, por ejemplo, asignar o modificar o agregar cualquiera de las propiedades de este nodo que va a tener. Un ejemplo, si yo tuviera una báscula, de la báscula yo puedo sacar el peso de forma directa, la unidad modificarla si yo quiero, por ejemplo, en kilogramos, en libras, y demás. También la puedo modificar desde la red. O también, por ejemplo, algunas características, leerlas en cuanto a la versión o el firmware y demás, ¿no? Eso es lo que se puede hacer a través de una red y lo que se puede modificar en un controlador sencillo. Si fuera un control de velocidad, pues ustedes ya vimos lo que podemos hacer a través de Modbus, ¿no? Podemos arrancar y parar el variador. Podemos, por ejemplo, hacerlo yoguear. Podemos también, por ejemplo, dentro de esto, configurar la velocidad, aceleración y desaceleración y poder ahí tener un control un poco desde el PLC del perfil de movimiento que puede tener o del perfil de velocidad que va a tener, más bien dicho, el control de velocidad. Y lo mismo pasaría si tuviéramos servomotores y demás, ¿no? De hecho, ustedes ya han hecho modificaciones de, por ejemplo, distancias y demás a través de un servomotor, a través de otra red que es Profinet. Pero en cuanto a ControlNet también es lo mismo, tenemos esa opción y tenemos la capacidad desde, por ejemplo, conectarnos desde el control de velocidad y desde ahí hacer modificaciones a toda la red o hacer un cambio, porque muchas de las veces lo que llega a pasar es que los controles de velocidad de corriente alterna, sobre todo en caballajes pequeños, se llegan a dañar y si no se pueden reparar, tienen que ser cambiados. Entonces, hay que configurar los parámetros básicos como ID que tiene el equipo y de ahí nosotros tenemos que darlo de alta en la red para que podamos otra vez modificar esos controles o esos parámetros o esos registros de memoria que tiene el equipo y de ahí nosotros hacer la configuración o modificación de más, cargarlo eso en la red, que todos los equipos sepan que hay un nuevo miembro de la red, que se eliminó el miembro dañado y ahora sí ya podemos nosotros trabajar en cuanto a esto. Y aquí también, por ejemplo, provee una instalación muy simple porque hacer un cable coaxial no es nada complicado. De hecho, si ustedes van a Home Depot, ustedes pueden comprar de cualquier marca y ya si ustedes tienen un poco más de dinero, pueden comprarse una de Klein, una pinza para ponchar el cable coaxial y es la misma pinza, perdón, que se utilizaría para este tipo de redes, ¿no? Lo cual lo hace práctico en cuanto a su armado, ¿no? Ahora, también tenemos que considerar lo siguiente, pues, nosotros no necesariamente tenemos que tener la parte de coaxial, sino que nosotros también podemos tener un convertidor de medios, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, equipos por los cuales vamos a viajar una distancia mayor a 100 metros, aunque sea cable coaxial, no vamos a alcanzar esa distancia mayor a 100 metros. Entonces, si hay convertidores de control net de coaxial a fibra de vídeo que nosotros podemos utilizar para llegar a tener una distancia mayor de lo que nos permitiría una red cableada. Ahora, esto es lo que yo les comentaba. Aquí viene un poco en cuanto al manejo de capas que es diferente en ControlNet. Ahora, todos estos protocolos, tanto Ethernet, IP, que son los que vimos aquí, ¿no? Tanto Ethernet IP, este, eh, Ethernet IP, ControlNet y Red Device Net van a utilizar algo que se llama CIP, que es Industrial Control Protocol, ¿no? Ahora, tenemos que considerar lo siguiente. ControlNet maneja a través de algo que es Concurrent Time Domain Multiple Access. Este es el nombre del algoritmo que regula el intervalo de transmisión de los nodos en cada tiempo de muestreo de la red. Es decir, nosotros lo que vamos a definir es esto que está aquí, el Network Update Interval. Y si ustedes ven, vamos a crear nosotros servicios
que son programados a partir del momento en que yo agrego un controlador a la red y digo, ok, de este controlador yo quiero leer, por ejemplo, estas entradas, ¿no? O estas variables o estas memorias y reportarlas en el PLC para hacer una modificación en cuanto a lógica, ¿no? Y en el intervalo de tiempo que yo definí, si esto que yo ya programé no me consume el tiempo completo que yo definí, ok, habrá algunos otros pedidos que yo tenga pendientes que pueden salir y en algún momento dado puede ser que con este tiempo que me sobró sea suficiente para transmitir esos datos. Otras veces yo puedo llenar este tipo de este tiempo y obviamente cortar lo que yo necesito, pero si hay algo que sí es que yo no voy a poder llenarlo a tope, es decir, siempre va a haber un pequeño tiempo, si ustedes se fijan en cada uno, muestra como mínimo un espacio, ¿sí me explico? Muestra un espacio pequeño. Este espacio pequeño está aquí, que es algo definido por el mismo algoritmo de control. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si suponemos nosotros que en la transmisión de datos llevó un tiempo menor que, por ejemplo, este tiempo, ahora, yo puedo utilizar todo esto, que es un tiempo mayor que este, para seguir enviando datos que no estaban programados, como por ejemplo peticiones extra que yo tenía. Y al final tengo mi espacio requerido para mantenimiento de la red, que es esto que voy a tener aquí, que debo de respetar, ¿no? Y si, por ejemplo, en otro escenario, yo me llevé un tiempo mayor, si me explico, al primer tiempo que yo tenía, bueno, no pasa nada. Yo tenía aquí, hasta aquí terminé. Si es que sobró algo de tiempo, envío datos. Y si no, pues yo sé que debo de respetar un pequeño espacio que está definido por esto. No sé si me explico. Ahora, este tiempo va a tener un límite, ¿no? Hasta hace unos años todavía, este tiempo, el más rápido que yo podía establecer era de 2 milisegundos. ¿Sí me explico? Lo cual, pues es rápido, o sea, si lo vemos así, es rápido. Obviamente, no es rápido si lo comparamos con quién. Obviamente, ¿no? Pero sí es muchísimo más rápido que, por ejemplo, una red de ViceNet, sin problemas. ¿Dudas? Pero bueno, comentó que eso era antes, ahorita imagino que ya se pudo mejorar eso, o sea, ya hay mejores tiempos, sigue siendo el mismo. Mira, hasta hace 2 años todavía era 2 milisegundos, hace 2 o 3 años. Entonces puede ser que ya ahorita haya bajado un poco, pero te voy a ser bien sincero. El desarrollo de esta red es muchísimo menor al que fue hace unos 15 años, un ejemplo. ¿Por qué? Porque ya ahora todo está enfocado, o ya, o sea, como que el futuro de esto Sí, está todo de Ethernet. exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no se desarrolla igual a que como se desarrollaba antes el protocolo de ControlNet, ¿no? Entonces, incluso vas a encontrar cada vez que es un poco más complicado, conforme pasa el tiempo se va a hacer más complicado conseguir refacciones de ControlNet. No es que haya desaparecido o que vaya a desaparecer, no. Pero es, por ejemplo, antes existía un protocolo que se llamaba Río. Y ese protocolo ya ahorita, pues ya es complicado conseguirlo. Sí lo puedes conseguir, sí hay todavía algunos, pero eventualmente con todo este tipo de redes, como siempre hay una que es mejor, que da más comodidad, que
tiene mayor amplitud en cuanto a equipos, pues va a ir acaparando eso y las otras irán pues lentamente desvaneciéndose, ¿no? Entonces recomienda, o sea, en diseños nuevos ya Ethernet. no considerar tanto eso, sino ya irnos a Ethernet. Exacto. Ahora, también otra cosa que pasa en las marcas grandes, a diferencia de las marcas pequeñas, hablo de Siemens, Allen Bradley, es que, por ejemplo, en Siemens es muy claro, ¿no? Siemens le da un tiempo de vida a su producto, creo que de 20 años. Entonces, ¿qué es lo que implica? En Siemens tú tienes 20 años activos, es decir, se va a desarrollar en este tipo de equipos y una vez que se desarrollen, pues vas a encontrar mejorías, cambios y demás. Pero, después de esos 20 años, te van a dar 10 años más, en donde ya no se van a hacer modificaciones en cuanto a hardware, pero durante esos 10 años va a haber soporte. ¿Sí me explico? Lo Ok, que, no se refiere a tiempo de vida útil, ¿verdad? Simplemente no, es no, el no. tiempo. Ok, Es el tiempo que ellos le van a dedicar a un producto. ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que tú te compras un 300, ¿no? Entonces ellos dicen, este tiene un tiempo de vida de 20 años. Y lo crearon, vamos a pensar, en 1990. ¿Va? Entonces, si tú le sumas 20 años, te darías cuenta que llegarías a esta fecha y que en esta fecha, en el 2010, se van a dejar de fabricar, suponiendo, ¿no? Los S7300. ¿Qué es lo que implica? Que Siemens como tal no te va a vender ya un 300. No lo vas a poder comprar en la tienda de Siemens, por así decirlo, ¿no? Ahora, eso no implica que ningún vendedor de Siemens no lo vaya a tener. Como todos sabemos y como pues, es normal, una tienda de electrónica lo que hace es que compra stock, ¿no? Es decir, yo quiero 7, a mí dame 5, a mí dame 2, a mí dame 20, ¿no? Porque se me vende mucho y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor esta tienda que vende 2, como casi no los vende, pues ahí los tiene. Y a lo mejor tú buscando con esta ya los vendió, esta también ya los vendió y esta también ya los vendió. Y llegas a esta tienda y no, pues te dice, yo todavía tengo 2, casi no se me venden nada, pues deme los 2 de una vez. Y ya, se perdieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tal como tienda no lo encontrarías. Ya, porque ya se empiezan a acabar precisamente porque Siemens como tal ya no provee nuevos elementos de esto, ¿no? Y te dice, ok, ya, en 10 años más a partir de esta fecha, o sea, en el 2020, durante estos 10 años yo te sigo dando soporte, es decir, hubo un problema con esto, yo te ayudo en esto. Oye, tengo un problema con esto, te ayudo en esto, te mando información. Además, sigo creando, por así decirlo, notas técnicas y demás, o manuales, como los que les he enviado ahí al Teams, ¿no? Entonces vamos a encontrar que sí hay un soporte como tal de parte del mismo Siemens en esta parte. Pero a partir de esta fecha, para ellos es un producto que está retirado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no te garantizan que te puedan ayudar o te puedan dar un soporte adecuado como durante estos 30 años que está ahí, ¿no? Ahora, ¿esto tiene lógica? Sí, tiene lógica. Vamos a pensarlo así. Un ejemplo, Tamayo. ¿Qué edad tienes ahora? 22. 22 años. Ok. Vamos a suponer, ¿cuántos años te gustaría estar trabajando activo? Aquí en esto, a lo mejor unos 20, 25. 25 años, ¿no? Entonces, si sumas 22 más 25, 2 y 5, 7, 2 y 2 son 4, ¿no? Tendrías tú 47 años. Aquí la cuestión es, imagínate que tú empiezas a los 22 años, entras a Siemens, te empapas de esto,
empiezas a darte cuenta de que recién acaban de sacar un CPU 1200, ¿no? Te capacitan, te enseñan y demás, ¿no? Tú tenías 22 años. ¿Estamos de acuerdo que va a ser difícil que tú te permanezcas en una empresa 25 años en el mismo puesto? Ujú. ¿Qué implicaría esto? Vamos a suponer que tú no tienes ninguna ambición, tú estás cómodo y tú, pues a ti te gusta vivir en tu casa nada más, tú solo, si quieres una mascota y ya, pero no quieres nada más, o sea, tú ya con lo que tienes eres feliz y no buscas nada más, ¿no? Entonces te quieres mantener en tu mismo puesto porque no hay necesidad. Estamos de acuerdo que 25 años, pues está bien, a los 47 te retiras y todo el conocimiento técnico que tú tenías se va contigo, ¿cierto o no? Pues técnicamente sí, a no ser que se le haya enseñado a alguien algo así, pero, o sea, en grosso modo sí. A grosso modo, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la parte de soporte? Y esto pasa en todas las empresas, es muy simple. Entra una generación de ingenieros, se preparan en esto, y conforme va pasando el tiempo y van cambiando los dispositivos, lo que nosotros vimos como nuevo se volverá obsoleto. Y eso implica que se pierda algo que se llama la capacidad técnica del negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ahorita tienen un problema con un 300 o con un 200 y se contactan con ingenieros de Siemens para darle soporte, lo único que les van a decir es que ya no le dan soporte a esto y les van a proponer una solución cambiando el sistema de control al 1200. No sé si me explico. Ujú. Y eso es lo que pasa. Por eso precisamente Siemens lo que dice es que en algún punto, y recuerden que en otros lados se retiran a los 50, a los 60, ya darle más tiempo de vida útil, por ejemplo, 40 años, no tendría caso porque no tendrían gente que aguantara. De por sí ya es complicado porque nadie se va a querer quedar en este mismo puesto y se tienen que crear bases de datos, se tienen que crear manuales, se tienen que crear un poco de control, pero es realmente que haya gente que esté aprendiendo sobre el mismo equipo que conforme pasa el tiempo se va haciendo obsoleto. Por eso ellos mejor deciden, ok, sí, capacítate sobre esto, pero a la vez te vas capacitando sobre el nuevo equipo que se va a ir retrasando y es como una curva en la cual no descansas, ¿no? Siempre estás aprendiendo algo nuevo y que obviamente lo que se va quedando rezagado se va a olvidar. Entonces eso es lo que vamos a encontrar nosotros en este tipo de problemas o en este tipo de equipos. No sé si hasta aquí me explico en esta parte. Por esa razón, te digo que hasta hace poco todavía esto era 2 milisegundos, ¿no? Lo que nosotros podemos establecer. Ok. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Ahora, ¿qué veríamos nosotros como participantes dentro de la red? Nosotros tenemos que agregar, por ejemplo, si queremos, el PLC como tal no viene, sobre todo ya cuando estamos hablando de una gama alta de Allen Bradley, no viene el PLC como tal. Tú tienes que comprar tu fuente, obviamente, tu CPU, tu rack, en donde ya puedes juntar estos tres. Y dentro del rack, si tú tienes que, por lo general el rack, el CPU te va a permitir un método de comunicación que casi siempre es RS232. Y en algunos casos, dependiendo del CPU, pues va a ser Ethernet, ¿no? O otro protocolo. Pero por lo general es RC232. Entonces, si tú lo que quieres hacer es agregarle a este equipo, a este PLC que tú ya tenías, la capacidad de tener una red controller, compras esto que es el escáner, que incluso aquí viene el código, y lo agregas dentro del rack. Y entonces lo que pasaría es muy simple, ya que tú tengas este tipo de equipos, ya te permite, por ejemplo, comunicarte con esto, que es un módulo de entradas y de salidas, en donde aquí se le van agregando las tarjetas tanto de entradas, por ejemplo, como de salidas, y ya sea estas también pueden ser tanto analógicas como digitales, ¿no? Pero se van agregando conforme al proceso, y es aquí donde yo les decía, hay una pequeña tarjetita o un convertidor que te venden
que cambia de USB o de RC232 a RJ45, pero dentro de este RJ45 está embebido el protocolo ControlNet. Y entonces desde aquí yo me puedo comunicar y cambiar las propiedades de la red o monitorear toda la red y saber cuál es el equipo que no se está comunicando, aunque yo lo pudiera ver físicamente o no, y desde ahí hacer modificaciones, ¿no? Y vamos a observar que, por ejemplo, aquí tenemos tanto unos LEDs, que son LEDs de estado, para saber si este es el equipo que nos está comunicando, si está enviando o no datos o si se encuentra en alarma o no. Y además un ID en donde la red de ControlNet pues va a requerir que yo sepa identificar cada elemento a través de esto, ¿no? De un número de identificador que va a ir del 1 al 250 y tantos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo voy a encontrar. Ahora, además del escáner y de los módulos de entradas y de salidas, yo puedo encontrar, por ejemplo, estos accesorios que aquí me permiten, por ejemplo, saber o diversificar la red. Si yo tengo un tipo bus, yo llego aquí, donde este es el conector 1, luego un conector 2 y aquí un conector 3, que es una T, pero este es para llegar a este equipo. ¿Sí me explico? Y aquí continúo la red con otro equipo. Y así sucesivamente. Y estos accesorios los vamos a ver a partir de aquí. O crear una salida de red directamente sobre Rieldin, ¿no? A través de ese accesorio. Y de ahí poder irnos a diferentes lugares en la red, ¿no? Esa es la ventaja de este tipo de equipos. Y ahora, yo les decía, ¿existen una resistencia de terminación? Sí, sí existen. Y son estas. Vean la forma de la resistencia. Esto se conecta directamente en este puerto. Y con esto yo estoy diciendo que la red termina aquí, por ejemplo. En donde este sería mi último equipo. Y a partir de este punto ya no hay red. No sé si me explico. Sí, sí, no hay problema con eso. Ok. Denme un segundo, por favor. Ok. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, ya está Gustavo ahí con el cable. ¿Sí? Ahí está fuera del centro. Dale, gracias. Listo, una disculpa. Entonces, a partir de esto vamos a encontrar que podemos tener, por ejemplo, diferentes elementos con los cuales nosotros nos conectamos con la red o dentro de esta red y déjenme preparar algo. Pero pudiéramos ver nosotros aquí, por ejemplo, también la conversión a fibra óptica y sería como los elementos que vamos a encontrar aquí abajo, ¿no? Estos que están aquí abajo. En donde así sería el accesorio para fibra óptica. Igual, hay tarjetas que se venden, bueno, más que nada antes, ¿no? Que son las la PCC, que permite comunicar o convertir tu computadora a una tarjeta, te da una posibilidad de salir por coaxial. Esa es la ventaja, ¿no? Ahora, aquí otro detalle que es y que empieza a ser interesante en ese tipo de redes es la redundancia, en donde ustedes van a ver lo siguiente. Lo único que nosotros tenemos aquí que es muy simple. Tenemos una fuente que está aquí, un escáner, por así decirlo, un CPU y aquí tenemos un elemento
que se comunica con otro que está en otro rack, en donde tenemos un segundo rack que igual tiene su fuente, tiene aquí otro escáner, otro CPU y este elemento que nos va a permitir conectarnos con este, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasaría? Muy sencillo. Si en un momento dado, este que es el chasis primario, llega a perder la comunicación con estos elementos que vendrían siendo las entradas y salidas remotas, como lo podemos ver aquí, lo que pasaría es que este entra como sucesor, por así decirlo, y se encarga del control. Ahora, no habría una interrupción tanto y el cambio se efectúa en aproximadamente 100 milisegundos. Y considerando que los PLCs realmente se utilizan para procesos industriales seguros, pero más principal es que son de característica lenta, 100 milisegundos es un tiempo muy, muy pequeño y no implicaría un gran problema para hacer la conversión de este punto a este punto. No sé si me explico. Ok. A esto se le conoce como sistemas redundantes o redundancia, ¿no? Entonces aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Que como tal las entradas y salidas no están enclaustradas, por así decirlo, o encerradas en el chasis o en el rack del primario o del secundario. No, nosotros tenemos puros módulos de entradas y salidas remotas, como los que estamos viendo nosotros acá, estos módulos, en donde yo les decía, bueno, lo único que tienes que hacer aquí, ¿qué es? Aquí te conectas, de hecho aquí si ustedes pueden ver es el tipo de conector que va aquí, Ujú. ahí va el cable, y aquí agregas las tarjetas por la derecha, que son tanto de entradas como de salidas y que pueden ser tanto analógicas como digitales, ¿no? Entonces, en una red en la cual el CPU lo único que hace es ser literalmente el cerebro de la operación, esto sería el primario, esto sería el secundario, y si el primario cae por alguna extraña razón, un forzado o demás, nosotros encontraríamos que el segundo, en un periodo de 100 milisegundos, ya tomó el control a partir de perder el rastro, ¿sí?, del primario. El secundario que tenemos aquí toma el control de estas entradas y salidas y repite el proceso, o sea, mantiene el proceso para que no haya ningún problema, ¿no? Y ya nosotros tendremos algo que se llama redundancia en nuestro sistema. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. ¿Esto dónde se utiliza mucho? Por ejemplo, la industria automotriz. La industria automotriz paga mucho ese tipo de proyectos en el cual, por alguna razón, el controlador 1 cae, debe de entrar un segundo controlador. Y Es que ellos pierden muchísimo, ¿no? Por minutos por inclusive. minuto, exacto. O sea, hay algunas que están evaluadas el minuto en $1.000.000, así tal cual. El minuto. Entonces, una hora son $60 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen que tener un segundo PLC listo para esto. Además, recuerden que existe un tipo de mantenimiento que es en atención al paro de emergencia, ¿no? Que es atención en planta. Entonces, por ejemplo, cuando una de las ventajas que ofrece Allen Bradley es que si tú necesitas o tienes un problema en cuanto a tu red de control de Allen Bradley, ellos tienen un ingeniero en planta que está pagado por Allen Bradley, por así decirlo, que te puede resolver las fallas críticas en el cual, por ejemplo, los dos chasis se hayan ido, ¿no? Resolvértelas de forma inmediata y además decirte, ok, de aquí podemos conseguir de forma rápida este tipo de refacciones y demás, porque no toda la industria automotriz tiene un control de inventarios igual, por ejemplo, al que tenía Bridgestone, que ya no está aquí en León, pero que sí durante el tiempo que estuvo tenía un inventario limitado a las partes esenciales que tenían un tiempo de entrega muy alto, ¿no?
Entonces esa es la ventaja de este tipo de equipos. Ahora, esto ya se puede hacer a partir de tener, por ejemplo, la red de ControlNet. Y es bien importante sincronizar tanto el primer CPU con el segundo CPU para que en algún momento dado, si regresa uno, es decir, si este regresa, tomar la decisión de que ya lo detecta y este se desactiva y entra otra vez el primario, ¿no? Y el tiempo igual de cambio entre uno y el otro es de 100 milisegundos. Y todo viene a partir de esta secuencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Por eso van a encontrarse que muchos equipos en la parte de redes industriales van a encontrar que efectivamente estos equipos pues no tienen como tal a su derecha, no tienen módulos de entradas y de salidas. De hecho, pocos van a encontrarlo. Ya cuando encuentren ese tipo de configuración, son muy pocos los que tienen en ese tipo de equipos, por ejemplo, entradas y salidas extra, aún siendo de seguridad. Por lo general, lo que van a encontrar es que en ese tipo de aplicaciones, lo que se hace es que se tiene el CPU, la fuente y el escáner, ya sea de DeviceNet o Ethernet IP o otra red, o varias redes, que son las que se comunican con diferentes equipos, y ya, y su módulo para sincronización. Y ya lo único que hacen es muy simple. Si cae el primero, entra el segundo de forma inmediata y a veces ni se dan cuenta, más que por un reporte que da obviamente el secundario de que se ha perdido la sincronía con el primario. Y eso lo reporta, ya se puede trabajar y dar mantenimiento o hacer cambio a este tipo de equipos, ¿no? Pero para la actualización de, o sea, porque el segundo está consciente de todo lo que se hace en el primero, ¿no? Y inclusive imagino que tiene sincronización con las variables y todo eso. Ajá. Se hace nada más, o sea, cada proceso que hace le informa al secundario que lo está haciendo así cada rato. Lo que pasa es que aquí, ¿cuál es el detalle? Que como tal, como las variables están en red, ¿qué es lo que pasa? Ah, ya. Este sí puede leer todo lo que este tiene. Tiene cargado el mismo programa. La única diferencia es que este tiene que tener cargada la rutina en la cual si se pierde este, o sea, un bit que por lo general aquí se conoce como bit de latido, ¿no? Bit de latido, que es tal cual un indicador con cierta frecuencia de que este está trabajando y se lee con frecuencia, no se puede ser, no puede ser con nivel de señal, porque incluso como es una variable de tipo de memoria, lo que puede pasar es que tú lees, te quedaste en el estado de uno y este piensa que sigues estando en uno, ¿no? Y en realidad lo que debes de leer es un tiempo entre que esto y esto se repita. Sí, Y si esto ya, ok. se retrasa, puede implicar que hay un problema aquí, ¿no? Que puede ser un forzado, una mala administración de alguna variable, algo que esté externo, que haya, pues ahora sí que corrompido, no sé si esté bien dicho, el funcionamiento del CPU, ¿no? Y es ahí donde entra el segundo. Y como las variables todas están declaradas en red, por eso es bien importante que este CPU no tenga módulos de entradas y de salidas, porque ahí ya perdemos el control total, porque el backplane o el chasis le da prioridad al CPU que tiene conectado. No sé si me explico. Sí, sí, ya. Entonces, por esa razón es importante. Ahora, cuando ya estábamos hablando de esa topología también, podemos considerar lo siguiente. Podemos considerar de que muchas de las veces esto puede tener un CPU o más de uno, si se puede. Y cada CPU puede traer un programa distinto. Y también podemos considerar de que estos equipos puede ser la pura fuente, obviamente pues el rack, que es el que sostiene todo, y puros módulos de comunicación y módulos de entradas y de salidas, sin tener que tener CPU, porque puedo enlazarlos a través de cualquiera de esos módulos aquí. Y técnicamente, si un rack que yo tenía, este era de 4, y me quedé sin entradas y sin salidas, y necesito agregar para mi proyecto, y ahí yo tenía una fuente y un rack extra, o yo tengo, por ejemplo, otro tablero en donde cual yo quiero agregar esto, lo que se puede hacer es que agregas esa topología y ya nada más tienes un solo CPU encargado de todas esas variables y
no tienes que tener un CPU en cada una y luego hacer comunicación, ¿no? Directamente este tipo de equipos te permiten comunicarse con estos racks a través precisamente, por ejemplo, de ControlNet y leer las entradas y salidas colocadas en los otros racks que tú tienes y ahora sí leerlas o escribir en ellas, ¿no? En un CPU pequeñito, con un rack de 4. No sé Ok. si me explico. Sí, sí. es- Entonces, esta es la ventaja de este tipo de redes que vamos a encontrar nosotros en lo que es ControlNet. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok. Antes de avanzar, quisiera mostrarle algunas imágenes para que vean una red ControlNet en físico. Nada más denme un segundo, por favor. Porque esas imágenes las tengo en la otra PC.
En un segundo, ¿eh? Ya voy, ya voy, ya voy.
Ok, por ejemplo, esta es una instalación completa de una red que tenía precisamente esta, de una máquina extrusora que tenía este tipo de red, ¿no? Que era DeviceNet. Este es el sistema SCADA que traía o el sistema de operación. Esta era la coextrusora tercera que tenía. Tenía dos coextrusoras, pero ahí está el HMI. La parte que me interesa que vean esa es la extrusora principal y la secundaria. ¿Qué se supone que era eso? ¿Esa ¿Qué? cosa que están agarrando con la mano? Es un encoder. Digo, Ah, ¿cómo se llama? Un tacómetro, para saber la velocidad a la cual iba girando la extrusora, ya, ok. el usillo de la extrusora. Ahí está el rack. Déjenme mostrarles a ver si se ve un poco mejor. Todo eso es el sistema SCADA que ellos tienen para hacer el control de esto, de las extrusoras, las temperaturas de los cabezales, velocidades de la bomba de engrane, así como las presiones que hay. Pero a ver. Aquí está, no sé por qué no se vio. Este es el rack, por ejemplo. Aquí ustedes verían, esto es uno de los dos racks que vamos a encontrar. Y aquí abajo se puede ver el scan. Si ustedes ven aquí se ve el accesorio de control. Aquí está. Aquí está el escáner. Y si ustedes observan, aquí dice que son entradas. Estos huecos están vacíos realmente. Este es entrada, de hecho tiene el mismo color de acá. Esta también, entrada analógica. Estas son entradas de DC y salidas de DC. Entonces, si se fijan, este módulo o este rack completo no tiene nada como tal. Aquí se ve un poco mejor. Ahora,
Este es el segundo rack. Profe, se ve la misma foto. Voy. Ahí Ah, sí, va perdón. el segundo rack. Este es el segundo rack. Entonces, si ustedes ven, aquí hay 3 módulos. Igual otra vez llegamos al escáner. Y este es el punto en el cual se conecta con la red, ¿no? Y es lo que nosotros podemos ver. Y, denme un segundo para mostrarles el tercero. Este es el controlador principal. Ahorita lo van a ver. Que está aquí. Igual, este sí tiene entradas y salidas extra, pero pues no es porque haya otro CPU, ¿no? Pero aquí veríamos cómo está el controlador y cómo es lo que tiene. Ahora, hasta donde yo recuerdo, a ver, déjenme ver algo más. No, es este, el controlador principal. Este es de su trabajo. Este sí es el controlador principal. Y aquí ustedes van a poder ver, por ejemplo, el CPU. Luego uno de Ethernet, que por ahí se comunicaban desde Estados Unidos a este control. Luego está la red de ControlNet y módulos vacíos y módulos de entradas y de salida. Y si ustedes observan con un poco de detalle aquí abajo, van a encontrarse aquí el scan, pero aquí está el accesorio que les decía. Y con ese se comunican o lo van agregando a toda la red. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Sale? ¿Alguna duda? No. No, profe. Después de las que le pregunté ya no. Ok. Por el momento sea todo, me pasé un poco. Ahí disculpen, lo que pasa es que esa computadora, la segunda, está un poco más lenta. Pero bueno, nada más por favor regálenme un segundo en lo que tomamos lista y por hoy sería todo. Profe, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Ponerse raros, chicos. ¿Cómo me voy a poner raro? Esto es pelón, güey. Manda una foto por el WhatsApp. Pelán, pelán, pelán. Pelón, pelón. Sí leyeron lo de Tamayo. ¿Qué, De listos? pasos Tamayo. Curiosito. Sale. Muchísimas gracias. Sí, profe. Nos vemos Gracias, mañana. profe. Hasta Vale. mañana. Hasta mañana. Que estén bien. Gracias, profesor. Hasta mañana. Bye.